continuar con lo que estamos viendo, que es capacitancia. Es lo que veremos a lo largo de la clase de hoy. Como parte del plan de clase, también revisamos la lección de la semana pasada, a ver qué tal les fue y a ver si también los resultados coinciden con lo que se encuentra registrado ahí en el sistema. En algunos casos, en algunos cambios de algunos valores, no siempre estos coinciden, por eso siempre hay que verificar, comprobar ustedes también que todo esto esté bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna novedad? Nada, todo claro. Bien, entonces vamos a seguir. Miren, en esta parte de capacitancia tenemos, que nos dice por aquí, que es lo que vamos a ver, la parte de capacitancia en materiales dieléctricos, ¿de acuerdo? Que nos dice que es una medida de almacenamiento de energía en dispositivos eléctricos. Cuando nosotros tenemos un capacitor, en cierta medida vamos a tener un dispositivo que va a almacenar energía eléctrica. Capacitores los encontramos, yo creo, en muchas partes de cualquier circuito electrónico. Yo creo que cualquiera de ustedes ya seguramente participará en el curso de robótica o alguna de las actividades que está organizando la facultad, van a tener que encontrarse con este tipo de dispositivos. ¿De acuerdo? La idea es contar un poco cómo se realizan algunos cálculos de la capacitancia de estos dispositivos eléctricos. Entonces, como hemos dicho, un capacitor es un dispositivo que almacena energía. La energía almacenada sí puede relacionarse con carga acumulada o con un campo eléctrico almacenado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos hacer los cálculos para calcular, por ejemplo, la capacitancia de estos dispositivos. ¿Qué es lo que vamos a tener en estos casos? Pues conductores inmersos en un dieléctrico homogéneo. Ya saben, normalmente hacemos cálculos en dispositivos ciertamente ideales, los reales a veces difieren en cierta medida, pero aprendemos a calcular pues estas características, como hacer la capacitancia de uno de estos dispositivos. Aquí tienen el resultado de aprendizaje de esta unidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver entonces cómo podemos analizar un capacitor realmente, ¿no? Un capacitor, si nosotros conocemos la diferencia de potencial que hay entre estas cargas, por ejemplo, podemos calcular la capacitancia como la división entre la carga y la diferencia de potencial, o es cero, ¿de acuerdo? Calcular la carga total, todos se acuerdan que lo podemos hacer a través de la ley de Gauss. Podemos hacer como una integral de superficie de la densidad de flujo eléctrico o la constante dieléctrica multiplicada por el campo eléctrico, producto punto con el diferencial de superficie, ¿de acuerdo? Y la diferencia potencial la podemos calcular como un negativo, una integral desde menos hasta más del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de longitud, ¿no? Son cosas que en principio hemos visto ya anteriormente. Y esto sería una forma de calcular la capacitancia de forma general. Entonces, por un lado, la capacitancia sería la carga dividido para la diferencia de potencial, y aquí esto lo podemos expresar de esta manera como una integral de superficie de la constante dieléctrica, campo eléctrico, producto punto con la densidad de la diferencial de superficie y abajo lo que sería la definición del campo del potencial eléctrico. ¿De acuerdo? La capacitancia se mide en faradios. Habitualmente se utilizan cantidades muy pequeñas, microfaradios o picofaradios, para estas magnitudes, para la capacidad que tienen estos dispositivos realmente, ¿no? Para medir la capacitancia de los mismos. Entonces, estos serían los conceptos fundamentales cuando realmente uno se enfrenta a un material conductor inmerso en un material dieléctrico realmente, ¿no? Es lo que tenemos aquí.
Bien, el caso más sencillo para explicar cómo calcular la capacitancia serían capacitores que se conocen como de placas paralelas. Realmente dos conductores paralelos, de placas paralelas, separados por un material dieléctrico. ¿De acuerdo? Y la idea es saber cómo vamos a calcular, es decir, esa división que tenemos allí, esas dos integrales, ¿no? La integral de superficie de la ley de Gauss y la integral de la definición de la diferencia de potencial. Entonces, este sería el caso, digamos, más sencillo que tenemos aquí, que sería cuando tenemos dos materiales conductores plano paralelos separados por un material dieléctrico a una distancia d. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es relativamente sencillo. Lo que nos interesa es calcular estas dos integrales que tenemos aquí. En estos casos, directamente podríamos escribir que el campo eléctrico en estos casos es cuando son producidos por planos infinitos, solamente depende de la densidad superficial de cargas. No sé si se acuerdan de la definición del campo eléctrico. Entonces esto sería igual a la densidad superficial de carga dividido para la constante dieléctrica. Solo vamos a tener, si el plano lo consideramos en el eje XY, solo vamos a tener en la dirección A sub Z. Bueno, la densidad dieléctrica y la densidad de flujo eléctrico D, de acuerdo, también lo podemos definir, simplemente multiplicamos por epsilon sub 0. Ahora bien, necesitamos calcular la diferencia potencial que hay entre los dos planos paralelos inmersos en un material dieléctrico. Acordarnos ahí de cómo variaban tanto el campo eléctrico como la densidad de flujo eléctrico cuando las condiciones que se llamaban las condiciones de contornos o de frontera, es decir, cómo transitaba el campo eléctrico del vacío al material, ¿no? En donde nos dimos cuenta que la carga eléctrica se encuentra distribuida sobre la superficie, ¿no? Y esa es como la base de tener claro cómo funciona la jaula de Faraday, ¿no? Porque el campo eléctrico, la carga se encuentra distribuida sobre la superficie del material, no en el interior. En el interior el campo eléctrico es cero. Entonces, tendríamos que calcular el campo eléctrico en este caso y después calcular la diferencia de potencial cuando tenemos dos placas plano paralelas. Se puede ser inmersa en un material dieléctrico. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando tenemos un material dieléctrico aparecen nuevos términos, ¿no? Como la conductividad del material, la permitividad del material. Entonces, estas características que dependen del material hay que tenerlas en cuenta. Esto es lo mismo que está aquí, me parece. Sí, entonces, pues, calculando o reemplazando aquí en los valores de cómo se calcula la carga total y la diferencia de potencial, en este caso, de acuerdo a esto para capacitancias inmersas en un material, dos materiales conductores en un material dieléctrico, planos paralelas, el ejemplo que vimos en la figura que vimos antes, simplemente sería igual a la carga dividido para la diferencia de potencial o a la carga dividido para el campo eléctrico por D, la distancia que hay entre esas dos placas, ¿no? Podemos escribir la capacitancia de cualquiera de estas maneras que ven aquí. No es más que reemplazar lo que sería la diferencia potencial, aquí reemplazar lo que es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y de cualquiera de estas maneras podemos calcular la capacitancia de de dos placas plano paralelas, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos una fórmula para calcular el trabajo total almacenado en el capacitor, ¿de acuerdo? Este sería cómo se calcula el trabajo total
en el caso, en el caso de querer calcular cuánta energía hay almacenada en el capacitor. ¿De acuerdo? Y con estas fórmulas, en principio, deberíamos de poder hacer, con cálculos sencillos, poder resolver cómo calcular la capacitancia en algunos tipos de materiales. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio hallar la permitividad relativa y este otro ejercicio que vamos a ver ahora enseguida, nos van a pedir calcular la capacitancia cuando tenemos varios materiales dieléctricos. Creo que todos tienen claro que la capacitancia a la hora de tener varios dispositivos conectados en serie y en paralelo, ¿de acuerdo? Se pueden hacer los cálculos contrarios a cómo se realizan en el caso de la resistencia, la resistividad del material. Cuando calculamos la resistencia y estas se encuentran conectados en series o en paralelos, ¿de acuerdo? Todos tienen una idea que en series o en paralelos, en el caso de las capacitancias, es todo lo contrario que se hace cuando utilizamos resistencias. Entonces, siempre acuérdense de eso, es como lo contrario. Julio, ¿cómo calculamos la resistencia si conectamos dos resistores en serie? Un segundo que no lo escuché. Ahora, digo, ¿cómo se calcula la resistencia cuando conectamos los resistores en series? Sí, la resistencia total, la resistencia equivalente. Y en el caso de tener resistencias en paralelo, sí, o sea, realmente eso, yo al menos me gusta recordarlo como los inversos de, no sé, el inverso de la resistencia total es la suma de los inversos de la resistencia. Pues esto en los casos de los condensadores va a ser totalmente al revés, va a ser como lo contrario. En el caso de, en el caso de querer calcular cuando se encuentran conectados condensadores en serie, va a ser equivalente a lo que fueran condensadores en serie, serían equivalentes a lo que son resistencias en paralelos. Y al revés, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si de esa manera les ayuda, pero de esa manera ustedes pueden calcular la resistencia equivalente, la resistencia total, la resistencia equivalente o la capacitancia equivalente en el caso de tener algunos capacitores conectados. Y lo que vamos a ver ahora en este ejercicio es cómo se calcula en el caso de tener placas planos paralelos la resistencia cuando tenemos dos materiales dieléctricos con distintas permitividades del material, tenemos dos aquí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces,
Bien, nos dicen aquí determinar la capacitancia, en este caso, de un cable coaxial de un pie de longitud que tiene un conductor interior de, bueno, 0.1045 pulgadas de diámetro, o un dieléctrico de polietileno, cuya permitividad relativa es 2,26, y un conductor exterior de 0,68 pulgadas de diámetro interior. Esa sería la primera parte que nos piden. Y después de una esfera conductora de 2,5 milímetros de radio cubierta por una capa de polietileno de 2 milímetros de espesor, rodeado por una esfera conductora de 4,5 milímetros de radio. Dos placas conductoras rectangulares. Bueno, hay distintos casos que vamos a tratar de resolver este ejercicio. Bien, aquí nos falta determinar cómo se calcula la capacitancia en el caso de que no sean dos placas plano-paralelas. Y esto sería la capacitancia de un capacitor cilíndrico, ¿de acuerdo? Lo mismo, la capacitancia vendría a ser la carga total dividido por la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? En el caso de tener un capacitor cilíndrico, en el interior tenemos un material conductor, en el exterior otro, inmerso en el anterior, inmerso en un material dieléctrico, ¿no? Entonces, cuánta energía almacena este dispositivo? Esto ya es más parecido a algunos capacitores que pueden haber visto ustedes. La capacitancia sería igual a la fórmula que tenemos aquí. Sería igual a L sobre 2 AE, el logaritmo natural de B sobre A, donde B y A son los radios externos e internos, de acuerdo, el cilindro interior y exterior. Sería el radio externo, el cilindro interior, y el radio interno del cilindro exterior. ¿De acuerdo? Estas serían estas dimensiones. Estas dimensiones. Es lo primero que nos piden, por tanto, hay que tener clara esta capacitancia. En el caso de tener un material cilíndrico. ¿Sí? Esto sería el trabajo. Bien, lo primero que hay que hacer es convertir, porque aquí tenemos algunos problemas de unidades. C2pi es sobre... Entonces, lo que vamos a necesitar sería la fórmula que vieron en este momento para capacitores de forma cilíndrica, serían estas. De esta manera vamos a calcular la capacitancia. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos la longitud del cilindro, los radios internos y externos, ¿de acuerdo? Y
la permitividad relativa del medio, ¿no? Es lo que vamos a necesitar. La permitividad del material. ¿De acuerdo? Excel. Entonces, de datos tendríamos que L, la longitud es igual a... ¿Cuánto sería la longitud aquí? Julio, ¿Sería de un pie? un pie, ¿no? Dice un pie de longitud. ¿Cómo convertimos esto de pie a metros? ¿Quién se acuerda? Aquí dice que un pie es igual a 0.305 metros. Un pie, lo que mejor suele hacer, no sé si es más fácil, lo habrán buscado, ¿no? Pero no sé si se acuerdan cuántas pulgadas tiene un pie. De pie a pulgadas, ¿no le suena este valor? Normalmente sí se usa. Me gustaría que se acuerden, porque en un momento Un dos, determinado, ¿cuántas? o sea, un pie equivale a una pulgada. Un pie equivale a 12 pulgadas, ¿no? ¿Y una pulgada cuántos centímetros es? Normalmente uno se acuerda más de estas unidades que directamente la conversión que dijo su compañero, que también estará bien seguro, pero habría que buscar alguna manera de acordarnos. Al menos yo me acuerdo de esta forma, no me sé de la conversión directamente de pie a metro. Una pulgada equivaldría a 2.54 centímetros por cada A pulgada. 2.54 centímetros, ¿no? O sea, si lo pasamos a metros sería 0.254, ¿no? Metros, ¿no? Y esto sería la forma de convertir que debería de dar el número que indicaba su compañero. Entonces la longitud de esto en metros es igual a esta multiplicación. Aquí hay un cero de más por 10 y por 100. 0.0. Y esto no daría en metro. Multipliquen esto, ¿cuánto les da? 0.3048 0.3048. metros sería. Ya estaríamos en metros, ¿no? Entonces suelo pues, mostrar que de alguna manera podemos acordarnos algunas dimensiones, estas sobre todo. Hay otras que son más difíciles que ni yo mismo me acuerdo. Pero al final es buscar las conversiones y ya está. Y estos serían pulgadas. Y estos serían metros. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos aquí la longitud. Vamos a usar esta fórmula para la capacitancia. Nos dan el material, me parece, ¿no? Nos dan la permitividad relativa al material, que sería el dieléctrico de polietileno, donde se encuentra inmerso este, este capacitor. Pues aquí habría que hacer los cálculos. La capacitancia sería igual a 2 por pi por E sub R por Epsilon sub 0, que sería E, por la longitud, dividido para el logaritmo natural de B sobre E. Este de aquí es E, acuérdense. Y aquí ya podemos reemplazar, porque ya conocemos todo, ¿no? Nos están dando Epsilon sub R, tenemos Epsilon sub 0,
y tenemos la longitud y los diámetros interno y externo. Este tipo de problemas, en general, una vez que interpreten bien el problema, qué tipo de capacitor qué fórmula van a utilizar, después de esto ya es solamente reemplazar los valores. Esto sería 2 por 3.14 por T sub R que nos están dando aquí, que es 2.26 por epsilon sub 0, 8.854 por 10 elevado a la menos 12 por la longitud, que la acabamos de calcular ahora, 0.3038. Revisen que todo lo que están escribiendo esté en el sistema internacional y dividido para el logaritmo natural de. ¿Cuánto vale B? En este caso, Julio. ¿Cuál es el valor del diámetro? Esto es dividido para B sobre A. No sería 0.1045 pulgadas de diámetro. B no sería 0.680 pulgadas. El exterior sería 0.680 pulgadas, sí. ¿Y el interior? 0.1045. Este es el interior. 0.1045, ¿no? Pulgadas. 0.1045. No sé cómo se está escuchando porque estoy en la universidad y desde aquí estoy dando y aquí el internet a veces es un poco no tan bueno porque les escucho medio entrecortado a ustedes. ¿Cómo me escuchan? Se escucha bien. Ya, entonces usted Reyes, porque se le escucha un poco entrecortado. Entonces, aquí tendría B sería, hace falta convertir aquí los diámetros, hace falta convertirlo de pulgadas a metros. Hace falta hacer con la conversión. B sería igual a 0.207 metros. Mm, La pregunta es la que le estaba haciendo justamente para no hacer esos cálculos. ¿Hace falta convertir? ¿Sí o no? Bueno, ahí se eliminan, así que no. No, aquí las magnitudes, digamos, aquí estamos dividiendo distancia sobre distancia. Estamos viendo radio sobre radio, que sería este B y A. Como serían las mismas unidades, al final es como la misma división, no importa que hagamos conversión. Por tanto, pueden hacer la conversión, sí, pierden precisión, pero bueno, no pasaría tampoco nada. Divido para 1045. Simplemente analizan que en algunos casos, como en divisiones, aquí se pierde la magnitud, ¿no? No hay magnitud ya. El resultado de esto es adimensional, puede decir. Por tanto, aquí no hace falta hacer conversiones. Y hacemos este cálculo y ya tendríamos la capacitancia de este cable coaxial. ¿Cuál sería? Hagan los cálculos.
Resultados. ¿Cuánto les ha dado? A mí me salió 2.04 por 10 a la menos 11. Sí, eso da 2.0, al menos yo tengo también la misma, 2.005 sería porque es 4.6 por 10 a la 11. Estamos en el sistema internacional, también es 10 a la 11, 10 a la menos 11 será, ¿no? Eso es, 2.05 por 10 a la menos 11 faradios. Habitualmente, ya le digo, la capacitancia se suele representar en nanos, micros, o en este caso lo más cercano es picofaradios. En la lección próxima que veremos capacitancia, a veces me equivoco realmente porque queriendo pedir alguna manera de que escriban esto, de tal forma de que no haya tantos decimales, les digo en la dirección contraria. Espero no tener este error, ya me ha pasado. Y en este caso serían estos 20.5 picofaradios, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente le voy a decir, escriban resultados en picofaradios. Y ustedes escribirían en picofaradios. Bien, esto es lo que habría que hacer para calcular la capacitancia en este ejemplo A. Que escriban todos un 1 en privado y van a hacer el cálculo igual, pero con otros datos. ¿Qué, Bolichi? PL, pie, radio externo, radio interno. No puede cargar. Dale al mail y si me tengo que tener cédula física para poder hacer eso. ¿En serio? Sí. ¿Y esa tarjeta que está en botada son tuyas? Ah, sí, el Morán Caído. Calcula la capacitancia en este momento. Ingeniero, una consulta. Ese es 0.7 a la 11, ¿verdad? ¿Perdón? Que los radios de ahí están elevados a la onceava. No. Esas son pulgadas. Las pulgadas se ponen como dos rayitas. Es 0,7 pulgadas y 0,14 pulgadas. Pulgadas, cuidado.
Bien, vayan finalizando, ya han finalizado 30 segundos y hasta ahí nomás. Fin. Entonces, aquí, pues, esto sería 2π, de acuerdo, hacen los cálculos, y si no está mal, esto debería dar 47.6 picofaradios. 47.6 picofaradios. O 47 por 10 elevado a la -11, realmente, ¿no? Eso también. Bien. Traten de acostumbrarse a escribir en estas unidades para que cuando yo les pida que escriban un número, sea más sencillo de escribir ese resultado. Entonces, 4.76 por 10 elevado a la -11 faradios. Este sería el resultado con estos datos. Al final es, bueno, prestar más atención a la hora de realizar las multiplicaciones, porque no hay nada más de misterioso en este caso. 44.7 por a la -11, Almeida, Reyes, Cueva. Bien, entonces los que escribieron bien, escriban un 1 ahora, para que queden registrados ahí. Ingeniero, solo para estar seguro, yo puse 4.75. Sigue siendo válido, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Puse 4.75 por 10 elevado a la -11. Sí, Sigue sí, siendo sí, válido, ¿verdad? está bien, sí. Si no, no, ahí no hay los decimales. ¿Tienes tu currículum, chica? Bien, entonces, 2, sí. Trate de no equivocarse en estos ejercicios que relativamente son sencillos y que más es el problema de prestar atención a la hora de hacer los cálculos, a la hora de realizar las multiplicaciones, no queda aquí, no hay más. Bien, de la misma manera, vamos a intentar calcular la capacitancia en los otros casos. En los otros casos. En el siguiente caso dice que sería el caso B, para aplicar el cálculo de capacitancia en distintos tipos de capacitores. En el caso B dice, una esfera conductora de 2,5 milímetros de radio, cubierta por una capa de polietileno de 2 milímetros de espesor, rodeada por una esfera conductora de 4,5 milímetros de radio. ¿De acuerdo? Quizás algunos capacitores no sean muy típicos, los que ustedes vayan a ver en cualquier circuito, pero se pueden realizar cálculos también en estos casos. Entonces, en el caso B,
En el caso B tenemos, vamos a ver los datos. En el caso B, si se dan cuenta, dice que este material está cubierto, la esfera interior está cubierta por una capa de polietileno de 2 milímetros. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo material, ¿no? El material, la permitividad relativa, en este caso del polietileno que tenemos aquí, que nos dan como información. Entonces, en este caso, SUR, también vamos a utilizar 2.26. 2.26. Y de ahí ya tenemos el radio, los radios internos y externos, que serían de 2.5, 2.5 y de 2, ¿no? De 2.5 y 2. Con 5 pliega a la menos 3, a la menos 3 metros. Y de 2.5 y 4.5. ¿De acuerdo? 2 milímetros, esa es la distancia entre ellos, ¿de acuerdo? Pero los radios dice que es de 2.5 y 4.5. B es igual a 4.5. Volvemos a la definición que teníamos para calcular la capacitancia. En este caso, acuérdense que la capacitancia no es más que la carga total dividido por la diferencia de potencial. En este caso vamos a hacerlo de esa manera. Como la carga total dividido por la diferencia de potencial. Esto debemos entenderlo por aquí. En el caso de dos esferas conductoras, dos placas plano paralelas, sí, esto lo podemos obtener a partir de esta, de esta, de estas fórmulas en la cual tenemos la capacitancia de una esfera aisladas, cargada. De acuerdo, en este caso tenemos dos esferas concéntricas separadas por un material dieléctrico, ¿de acuerdo? Polietileno, el que dicen ahí, y vamos a aplicar esta fórmula para calcular la capacitancia. La capacitancia en este caso sería igual a carga total dividido por la diferencia potencial. En el caso de las dos esferas, vendría a ser igual a 4pi por la permitividad del medio, 1 sobre A menos 1 sobre B, donde A y B son los radios internos y externos. ¿De acuerdo? Estos son los radios internos y externos. Y ya con esta fórmula podemos calcular directamente la capacitancia. Entonces la capacitancia vendría a ser igual a 4 por pi por SUR por S no sub 0. SUR por S no sub 0. Y esto dividido para 1 sobre
A menos 1 sobre B. Que sería aplicar la fórmula cuando tenemos dos esferas concéntricas separadas por un material dieléctrico. Y aquí ya nos queda simplemente reemplazar todos estos valores. Esto sería 4 por 3.14 por 2.26 por 8.854 por el 10 elevado a la menos 12. Y esto dividido para 1 dividido. Aquí sí que hay que poner en el sistema internacional esto. Esto es la resta de estos valores. Hay que tener todo en el sistema internacional. Sería 2.5 por 10 elevado a la menos 3. Menos 1 por 4.5 por 10 elevado a la menos 3. Todo esto está escrito en el sistema internacional. Acuérdense cuando estén trabajando, estén haciendo estas operaciones, que deben de tener todo lo que vayan a reemplazar aquí. Todos los números deben estar en el sistema internacional. O de alguna manera simplificarse, como en el caso cuando teníamos el logaritmo natural de A sobre B. Y aquí ya es hacer los cálculos. ¿Cuánto da esto? Déjame seguir. Bien, y esto da, bueno, va a dar lo que es de ahí, si están bien hechos los cálculos, si también está bien la respuesta, que es 1,41 picofaradios, ¿no? Que es lo que han escrito todos. Bien, antes han puntuado muy pocos aquí, 2, 3, 4. Vuelvan a escribir un 1 en privado, van a hacer otro cálculo aquí. Y no se equivoquen, si esto es relativamente sencillo, vamos a ver que A sea igual. O sea, E sub R, vamos a ver. Pues, vamos a poner aquí. Sub R. No.
Bien, con esos datos calculen la capacitancia.
Bien, entonces, hasta ahí. A ver qué te les ha ido en este cálculo ahora. Bien. Bien, según los cálculos que por aquí he realizado, deberían darle este resultado. Este resultado sería la capacitancia en faradios. Y aquí a veces es fácil confundirse, o sea, también no les digo que no pase, traten de que no les ocurra. Si lo quiero escribir en picofaradios, ¿cuánto me daría esto? En picofaradios. Sería Sería 0.40. 0.48. 0.48, ¿no? Estos serían 0.48 picofaradios, no 4, no 48. Te digo que es fácil equivocarse. Entonces, las respuestas correctas serían 4,8 por 10 elevado a la menos 13 o 0,48 picofaradios. Traten de ir corrigiendo. Les digo que no es algo común equivocarse a veces. Parece que uno no supiera multiplicar o dividir faradios, pero en esos casos suele ocurrir con facilidad. A ver, bueno, pues Ingeniero, esto. y estoy, sí me equivoqué al momento de correr la coma. Igual no vale la respuesta. Porque sí tengo el valor, pero al Sí, momento sí, de lo vi, correr lo la digo coma. por usted mismo. Justamente vi que escribió mal Sí, sí, la coma, ingeniero. corrió en la dirección contraria. Bueno, no lo va a tener en cuenta en esta ocasión porque le digo que a mí me ha pasado, pero tiene que ser 4,83 en NISA. NISA no tiene otro número. ¿Y si valdría o no valdría, ingeniero? Sí, 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 vamos a hacer valer en este caso. Le dije, muchas gracias. Pero tiene que ser ese error o haber escrito correctamente. Ingeniero, en mi caso también no tenía compartido. No sé si me haga valer o no. Villasís Quiñones. Villasís, usted era, perdón. Pero usted, por ejemplo, tiene otro número que no tiene nada que ver con esto de aquí. 4.839.92. No le encuentro una explicación a esto. Profesor, y en mi Sí, caso sí. solo me alcanzó a poner, solo alcancé a poner 4.83. Me faltó. Bien, le voy a decir a quienes no lo va a considerar más bien. Entonces así el resto. Nisa tiene un número distinto, Nisa Suárez. 3,38 no es. El resto tiene 4,8, 0,48, 0. ¿Qué ocupimos? Bueno, entonces todos los que han escrito, incluido Nisa, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 han escrito aquí. Almeida, Reyes, Cueva, Belén, Soriano, Reyes, Nisa, Villasí, Barzola, Friorella, Sánchez y Jennifer. ¿De acuerdo? Ah, está bien. Bien, escriban uno ahora. Una sola vez. Bien, entonces. Listo. Tengan más cuidado a la hora de hacer los cálculos. Realmente esto les va a pasar bastante en las lecciones y si no mejoran van a tener malos resultados realmente. Miren, hoy va a ser la clase hasta lo que les he contado ahora. Dejamos la revisión de la lección para el día miércoles que tenemos clase. Todas estas semanas va a ser un poco todo medio irregular porque la facultad también está organizando algunos eventos. De acuerdo, hemos dado ya la lección. Veremos si la podemos corregir el miércoles. Si no hay ninguna novedad, pues el miércoles corregimos la lección para que ustedes vean sus resultados. En principio, hasta aquí vamos a avanzar. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora mismo tengo alguna actividad adicional que hacer. ¿Preguntas? No, ingeniero. Bien, No, entonces ingeniero. nos vemos el miércoles. Si no hay novedades, cualquier cosa estaremos en contacto y cualquier cosa avisen, ¿eh? La semana pasada
Es verdad que estaba esto de la caravana, pero escriba, presidente, si van a conectarse o no van a conectarse. Bueno, eso es todo. Hasta el miércoles. Estudien, revisen esta parte de capacitancia. De ahí vamos a empezar con el campo magnético realmente. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el campo magnético con las distintas actividades que va a tener la universidad todos estos días. Hasta el miércoles. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego.